Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos por contar con la IGP Cordero Manchego para este interesante simposio en el que nosotros pues, hemos venido a hablar de producto autóctono, producto de la tierra y producto tradicional, porque bueno, en fin, vamos a tratar de poner en valor las bondades que en el caso de Cordero Manchego se han venido desarrollando a través de las distintas generaciones. Entonces, bueno, pues como Cordero con el nombre completo, con el nombre y apellido Cordero Manchego, pues hasta muy recientemente no se ha hablado, pero de lo que sí que es innegable es que el cordero y la ganadería ovina en general pues está, como ha dicho Roberto, con el nombre desde el Neolítico. Se han visto en numerosos yacimientos arqueológicos restos óseos de corderos, de ovino, y bueno, se sabe que ha acompañado al hombre desde muchos años atrás. Luego, con el paso del tiempo, ya pues cuando ya hablamos de Edad Media, etcétera, en el caso concreto del cordero, pues hay un hecho importante, y es que ha sido siempre una carne no solo permitida, sino además muy reconocida en todas las religiones, tanto en la religión cristiana, en la hebrea y en la musulmana. Pues ha sido una carne reconocida y permitida. Además, hay un factor que en la bondad del animal, la inocencia, ha sido siempre de hecho, en un libro importante como en la Biblia se habla mucho del cordero, siempre relacionado con esa bondad, esa inocencia. También ha sido una carne muy social. En cualquier fiesta, en cualquier romería a una virgen, en cualquier fiesta de otro tipo de religiones, en Navidad, siempre ha estado muy relacionado el consumo de la carne de cordero. Y eso pues también en nuestros días es así. Y una cosa que me resulta muy curiosa, y es que hasta hace muy poco, no, actualmente en 2023 las personas más mayores de las zonas rurales hablan de comer carne refiriéndose a comer cordero. O sea, para ellos comer cerdo no es comer carne. O sea, cuando hablan de voy a comprar carne que vienen mis hijos el fin de semana, o vamos a cocinar carne, cuando se refieren a carne en zonas rurales, y además no solo pasa en Castilla-La Mancha, pasa también en otras regiones, cuando se habla de comer carne, se habla de comer cordero. Si van a hacer gallina, hablan de gallina, pero si hablan de carne, siempre se refieren al cordero. Y bueno, el cordero, en nuestro caso el cordero manchego, pues como digo, no hay descripción hasta tiempo muy reciente del apellido, pero bueno, sí que sabemos que al principio de los tiempos se comercializaban como carneros. Ya en el mencionado Don Quijote se menciona siempre que cuando se topaban con un ganado era de ovejas y carneros. En numerosas ocasiones lo nombra. El carnero no solo es el semental, sino que también era el producto que se llevaba a los mercados, porque en en cierta época no había un desarrollo importante del transporte, y entonces los animales que iban para comercializarse como carne iban por su propio pie. Entonces se hablaba de carnero. Posteriormente ya se fue desarrollando lo que es el cordero pastenco, un cordero que se criaba en pasto y se mandaba a los grandes centros de consumidores ya pues en carros y carretas. En el caso del cordero manchego ya se empezó a hablar de pascual manchego. Era un animal un poquito más grande que otros pascuales, y era un cordero que ya se empezaba a tipificar. Entre tanto, siempre se ha consumido el cordero lechal. Lo que pasa es que el cordero lechal pues, era un producto de autoconsumo. Se sacrificaba los propios pastores para su autoconsumo, y también de presente, de regalo. Era un regalo típico, regalar un cordero tipo de lechal. Y ya a mediados de
en el segundo tercio del siglo XX se empezaron a desarrollar los cebaderos industriales y a alimentar a los corderos con cereales y leguminosas, con una alimentación muy energética para producir lo que hoy se conoce como cordero de cebo precoz. Y el cordero manchego adquirió muchísima fama. Era un cordero que iba estupendamente para este tipo de producciones, con alimentos con alta energía, y desarrollaba en poco tiempo, desarrollaba muchísimo, y ha sido un cordero muy apreciado. Aquí fue cuando más se empezó a hablar del cordero manchego, cuando la época industrial de las ganaderías de cebo ya era muy apreciado, ya empezaban todo el mundo a hablar del cordero manchego, de si es manchego, cómpramelo y tráeme tantos corderos manchegos, y ya empezó a tener el apellido el producto. Y bueno, pues con el paso del tiempo, pues se decidió que, oye, pues ya que tenemos la fama y el apellido, vamos a regularlo, que no se aprovechen de nuestros productos otros corderos. De tal manera que se empezó a hablar en 1991 de la creación de una marca de cordero manchego. No fue hasta el año 93 donde se creó con carácter provisional el Consejo Regulador de Cordero Manchego. Posteriormente, a lo largo de los años, se fue desarrollando reglamentos, se abrieron los registros, etcétera, hasta que en 1998 se comercializaron, en la Navidad de 1998, se comercializaron las primeras canales de cordero manchego con las marcas de la IGP. Posteriormente se reconoció como IGP, antes era denominación específica, a partir de 1999, indicación geográfica protegida, que es el marchamo de la Unión Europea. Y bueno, hasta hoy, que salvo un par de modificaciones del pliego de condiciones, pues hemos seguido protegiendo y diferenciando esta carne. Pero claro, también nos preocupaba que diferenciar el cordero manchego solo en los papeles pues no era lógico. Entonces, el consumidor que no es experto en diferenciar un producto que incluso en el pleno siglo XXI se sigue vendiendo a granel, es de los pocos, la carne fresca es de los pocos productos que se vende a granel hoy en día, pues decidimos pues utilizar nuestras propias marcas, que la veremos más adelante. Sin meterme en detalles técnicos, voy a hablar un poquito de la diferenciación de este tipo de producto. Cuando hablamos de cordero manchego, pues hablamos de que los animales son de una determinada raza, que es la raza manchega, que nos ha comentado Roberto Gallego. Hay una zona geográfica delimitada donde el animal nace y se cría. Se tiene que alimentar de una determinada manera. En los primeros días de vida es obligatoria la lactación natural de su madre, y posteriormente se complementa con cereales y leguminosas, unos piensos que están controlados por el Consejo Regulador. Luego, las canales, que es el cuerpo entero del cordero, tiene que tener unas determinadas características en cuanto a peso, engrasamiento, conformación. La carne tiene que tener un color determinado, es muy característico el color rosa pálido del cordero manchego. Tiene que tener una terneza, una jugosidad y un sabor suave, muy característicos del producto. Y luego, aparte, pues hay unos requisitos técnicos en cuanto a transporte, temperaturas de las cámaras de conservación, etcétera, etcétera. Entonces, como comentaba, todo esto se hizo, todo este desarrollo reglamentario se hizo porque los ganaderos de aquí de La Mancha nos dimos cuenta de que la carne que producían nuestras ovejas pues era más tierna, era más jugosa, el color era muy característico, un color rosa pálido, tenía un sabor muy suave, no era un sabor fuerte, y había incluso, sobre todo, razas foráneas, razas de fuera de España de cordero que producen más barato, como puede ser en Australia y Nueva Zelanda, y empezaban a vender cordero en España como carne de cordero. Entonces, pues se pensó diferenciar el nuestro también en el mercado. Para diferenciarlo y facilitarle al consumidor esa diferenciación, decidimos poner unas marcas en la carne de cordero. Esas marcas consisten en un sello que marca las siglas CM de cordero manchego en la carne, y etiquetar las canales y las bandejas o el despiece que se venda al por menor en las carnicerías.
El sello, como comento, es una marca con tinta de uso alimentario, las siglas CM a lo largo de toda la canal, se marcan en la pierna, en los costillares y en la paletilla, y este tipo de marcaje permite la diferenciación incluso después de filetear las piezas. Si coges una bandeja de filetes de pierna o de chuletas, en el canto se ve siempre alguna CM. La etiqueta pues, es una etiqueta donde está el logotipo del Consejo Regulador y una numeración individual que nos garantiza la trazabilidad. Siempre sabemos la carne de todos los pasos que ha seguido desde su nacimiento hasta la llegada al mercado. Esta etiqueta se corresponde con una etiqueta por cada canal, por cada animal, y luego se relacionan también con la numeración que tienen las etiquetas del despiece que se obtiene de esas canales. Entonces, pues nada, ya por último pues quería comentar un poquito que el cordero a nivel de gastronomía siempre se ha usado. Hay muchas recetas que se han pasado de padres a hijos o de madres a hijas a lo largo del tiempo. Hay recetas tradicionales como el asado, el cordero en salsa, chuletas a la plancha, las calderetas. La carne de boda es muy típica de aquí de algunas zonas. Pero que afortunadamente se tiene que modernizar porque estas recetas necesitan cierto tiempo y cierta dedicación. Y bueno, pues ahora tanto a nivel del hogar como en la hostelería, pues hay un desarrollo muy grande. Estamos viendo que hay un desarrollo muy grande de nuevos usos gastronómicos. También se está desarrollando una campaña con una serie de nuevos cortes del cordero, que no sea simplemente la pierna, la chuleta y la paletilla, sino que se están haciendo cortes preparando raciones individuales con medallones, con filetes de pierna, pinchos morunos, churrasquitos, el filete de carrillón, los collares. Son otras partes del cordero que son muy buenas y hasta ahora pues se depreciaban mucho y están funcionando bastante bien. Como comentaba también, hoy en día prima muchas veces la prisa antes que la calma, y en ese ámbito, en ese nicho de gastronomía, pues puede entrar el cordero también perfectamente, con hamburguesas hechas con cordero, con brochetas, con pinchos morunos, etcétera. Luego también pues ya lo que la imaginación del maestro se le ocurra, te puedes encontrar mil variedades de recetas hechas con cordero manchego en distintos restaurantes. Yo, por ejemplo, un cordero que se llevó un premio que organizamos todas las carnes de calidad diferenciada de España. Hicimos un concurso de estudiantes de hostelería, y el cocinero que ganó, que es de aquí de Albacete, de la Escuela de Hostelería de Albacete, hizo unos canelones con carne picada de cordero, y la bechamel estaba hecha con leche de oveja manchega. Y era un plato excepcional. Pues, con esto vengo a decir que desde la caldereta a este tipo de cocina hay una variedad enorme. También pues quería comentar que, aparte de todas estas bondades de la calidad de la carne, de la calidad de la canal que tiene el cordero, pues también hay que tratar de desmitificar el hecho de que el cordero se relaciona con insalubre. Hace poco había un anuncio en televisión de una bebida hecha a base de yogur, donde en los primeros 5 segundos decía colesterol, y salía un zoom de un asado de cordero enorme, y ya está relacionado el cordero con insalubridad. Y bueno, pues se han hecho estudios en la Universidad de Zaragoza. Se han hecho estudios, nosotros hemos participado, hemos enviado cordero manchego, y se ha demostrado de que el cordero manchego no es tan insalubre como se pinta. Se están modificando las tablas que tienen los dietistas, porque esas tablas las tienen desde los años 60 y no se habían modificado hasta ahora. Se está enviando el resultado de estos estudios
a estos dietistas, a estos profesionales, para indicar que el cordero manchego no es que sea la carne más sana del mundo, pero tampoco es tan insalubre como tenemos muchas veces en la cabeza. De hecho, hay un equilibrio muy importante entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, y como veremos ahora, hay partes del cordero que tienen menos grasa que otro tipo de carnes que se pensaba que tenían más grasa. Entonces, bueno, entre esas bondades que tiene el cordero es que favorece la absorción de hierro, es decir, si comes otros alimentos ricos en hierro y comes cordero, el cordero favorece que se absorba el hierro de las lentejas o de lo que hayas comido. Tiene proteínas de alto valor biológico, lo cual favorece el desarrollo muscular. Contiene niacina, contiene vitamina B6, vitamina B12, es rica en potasio, en fósforo, en zinc y en selenio. Aquí tenemos la composición por 100 gramos de pierna, pues vemos que hay un 38% de proteínas, en fin, es lo que he estado comentando. Y lo que comentaba, bueno, es que no lo veo ni yo. Pero vamos, que si comparamos el porcentaje en grasa, que es de lo que más fama tiene la carne de cordero, con otro tipo de carnes, en general, no es que tenga menos, pero tampoco es que tenga mucho más. Es una carne equilibrada, que no es una carne para consumo diario, pero sí se puede consumir regularmente, que no es insalubre, que es bastante sana. Y con esto, pues, he terminado.